En nuestro episodio de hoy conoceremos a alguien que ha roto esquemas a través de la innovación, porque ha combinado la ciencia, el arte y el sabor. Desde hace 10 años ha estado rodeado del mundo gastronómico. Es ingeniero en alimentos, maestro charcutero y la mente detrás de algunos conceptos gastronómicos que más adelante conoceremos. Bienvenido, Peter Meng. Hola, muchas gracias por tenerme por acá, por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación y poder conocer un poquito más de cómo has trascendido en este mundo gastronómico que es tan importante y creo que el que más nos llena a todos, porque todos queremos probar algo nuevo y algo diferente. Así que bienvenido. Muchas gracias. Peter, nosotros siempre iniciamos, como te comentaba antes de que empezara la grabación, con una pregunta que es para todos nuestros invitados. Te conocemos profesionalmente y vamos a ir conociendo cómo has ido evolucionando y todo, pero queremos que tú nos expliques quién es Peter como persona, como hombre. Yo te diría que antes que nada soy una persona apasionada por la comida, desde chiquito. Desde muy chiquito me encantaba la comida y siempre me fui inclinando hacia eso. Entonces te diría que antes que nada soy un amante de la comida, un amante del buen comer. Me gusta mucho saber, me gusta mucho entender y me gusta mucho aprender. Y cualquier cosa que hago, aprendo y trato de entender qué es lo que está pasando. Así que me gusta comer, me gusta aprender y me gusta disfrutar. Me gusta disfrutar de la vida. Interesante. Peter, y justo eso te quería preguntar. Bueno, desde niño uno tiene sueña con ser, pongamos lo básico que todos los niños soñamos cuando éramos niños, ser bombero, astronauta, maestro, policía. Pero tú desde niño supiste que ibas a estar en el mundo gastronómico o tenías otra idea en el trayecto de tu vida? Tenía un par de ideas. El mundo gastronómico siempre estuvo muy presente en mi vida. Cuando tenía como 10, 11 años, mis papás abrieron su primer restaurante, El Chinito Veloz, así se llama el restaurante, lleva 33 años abierto. ¡Famosísimo! Ajá, entonces crecí en restaurantes y sabía que de alguna manera me iba a dedicar a comida. Cuando me entró la rebeldía adolescente, como a los 16, 17, dije, no, voy a ser músico, quiero ser estrella de rock. Y empecé a tocar música. Y bueno, ya más adelante veremos un poquito cómo se unen las dos cosas, pero no, siempre fueron una u otra vertiente. Afortunadamente no me dediqué a la música porque si no estaría sufriendo por vivir en lugar de tener un negocio exitoso, ¿verdad? Qué interesante porque eso de la música. Tiende a ser algo muy difícil la música, ¿no? Sí, es complicado. Ajá. Más en países como el nuestro que, a ver, siempre dicen que no apoyamos a la música. Yo sí creo que lo apoyamos, pero las oportunidades dentro del país creo que son un poquito más complicadas que el mundo gastronómico, ¿verdad? Que también, me imagino que también tiene sus complicaciones. Así es. Y lo bonito es que me dejó con un hobby la música. Y tal vez una de las primeras lecciones que aprendí es que no todos los hobbies tienen que ser negocios, sino que hace uno después para distraerse, ¿verdad? Que lo apasione. Eso se quedó como pasión, como hobby, y mi otra pasión se quedó como negocio. Qué excelente. No, y tienes toda la razón, porque si no, imagínate, si uno no tuviera un hobby que lo apasione a uno, ¿qué haces en tus tiempos libres? ¿O a qué te dedicas? ¿O en qué invertís tu tiempo, verdad? Uh-huh. Entonces, qué interesante es la música, que vamos a ir conociéndote un poquito más ahorita que vayamos aquí con la plática. Bueno, me estabas contando que no estudiaste para chef específicamente, sino te tiraste al mundo de ingeniería en alimentos, que también es de suma importancia, porque ustedes miran la calidad del producto y todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué ingeniería en alimentos? Bueno, la respuesta, tal vez la respuesta larga es que cuando me gradué del colegio, yo quería estudiar cocina. Quería estudiar algo relacionado con cocina y mis papás están en el negocio de restaurantes, me dijeron, no, estudié algo más. ¿Por qué? Porque número uno, saben lo duro que es este negocio, lo sabían, lo tenían muy claro. O sea, eso de trabajar fines de semana, de trabajar de... No tienen tiempos libres, ¿verdad? 12, 14 horas al día, lo conocía muy bien. Y por el otro lado, pues, creo que lo hicieron también para obligarme a diferenciarme un poco de todo. O sea, ellos sabían que yo me iba a dedicar a la cocina, o a la comida en general. Comida como un término amplio. Entonces, a lo mejor dentro de su sabiduría dijeron que se separe un poquito del estándar, que haga algo individual, que haga algo diferente para después entrar al negocio de la comida con otros conocimientos, ¿verdad? Con otro... Y qué bien, o sea, lo hiciste súper bien. Por supuesto, la carrera que encontré en ese momento fue ingeniería en alimentos.
Y bueno, la estudié, la saqué. Creo que fue un buen estudiante porque después de eso me gané una beca para ir a estudiar desarrollo de productos nuevos. Entonces tengo una maestría en desarrollo de productos nuevos y esa tal vez fue la que me picó la mente para ser más innovador. Qué interesante, te felicito. Qué pilas. ¿Y te fuiste fuera de Guatemala a estudiar la maestría? Esta maestría fue en España, en Huelva, España, y directamente relacionada con la industria de alimentos, desarrollo de productos alimenticios. Bueno, y después de todo esto, que te admiro de verdad, qué pilas. Primero, por haber sido un excelente estudiante, no todos tenemos esa oportunidad de poder serlo. Segundo, porque te ganaste la beca. Y tercero, yo te quería preguntar, tienes tu negocio familiar y todo, ¿después te inclinaste a tu negocio familiar o ya empezaste tú con algo tuyo? En el intermedio entre entre terminar la carrera y ganarme la beca o irme a estudiar la maestría, trabajé en la industria de alimentos. Trabajé específicamente en la industria láctea. Estuve más o menos 3 o 4 años, tanto haciendo control de calidad como haciendo desarrollo de productos nuevos. Y en ese momento tal vez fue que me di cuenta que no quería estar en la industria. Tal vez mi espíritu no buscaba tanto optimizar, como más bien buscaba innovar y hacer cosas diferentes. Crear cosas tuyas, propias. Mías. Exacto. Obviamente el tener un negocio propio también da un poco más de libertades. Lo constringe a uno por un lado, pero por el otro lado da libertades de horario y de tiempo y otras cosas. Entonces como que ese mundo me llamó un poquito más la atención. Así que justo al regresar de la maestría dije, no, me voy a dedicar a los negocios de la familia mejor. Voy a emprender. Y empecé con los restaurantes. De hecho, quería emprender, quería arrancar algo totalmente nuevo. Y cuando regresé y cuando pues lo platiqué con mi papá, me dijo, mira, pues ahí está el Chinito Veloz. No, yo no le he tocado, dejé de involucrarme en el Chinito Veloz hace 5 años porque tengo otros negocios. Entonces es tuyo. Haz con él lo que querrás. ¡Qué interesante! Sí, ¡Qué emoción! Me dijo, y me acuerdo que sus palabras fueron parecidas a eso, porque hace más de 15 años, entonces me cuesta un poquito recordarme las palabras exactas, pero me dijo algo así como, no quiero ser el papá que esté encima de los hijos en una empresa. Trabaja solo y cuando estés a punto de quebrar, venime a buscar. Oh. Por supuesto que le toqué la puerta un par de veces mínimo. Pero qué palabras tan sabias y qué mensaje para todos los padres. Yo creo que sí, especialmente en una empresa familiar, porque después pasa que las empresas familiares tienen al abuelo que ya tiene 90 años y sigue siendo el que toma todas las decisiones y hace que tal vez las cosas no se mantengan tan actualizadas o tan innovadoras, ¿verdad? No, y que tu papá tuvo esa confianza en ti, porque regularmente lo que yo miro con las empresas familiares es de que, bueno, tienes que seguir lo que empezó el abuelo, o sea, tienes que seguir lo que el papá siguió, pero tu papá te dio la oportunidad de innovar y hacer cosas diferentes. Así es, y empecé a jugar un poquito, como te dije, o sea, metí las patas más Grueso. de una vez, más de una vez, en lo que entendía el negocio. Pero no solo entendía yo el negocio, sino que moldeaba un poquito el negocio a mi personalidad. Porque yo creo que ambas cosas tienen que pasar, ¿verdad? O sea, Sí. más que nada en un emprendimiento. Obviamente esto era una empresa que estaba instituida, pero como emprendimiento, yo lo vi, para mí era un emprendimiento porque estaba probando yo solito. Obviamente siempre con el apoyo de mi hermana, de mi mamá y mi papá como que atrás, pero estaba probando un poquito cómo trabajar una empresa sin haberlo hecho antes. Entonces era un emprendimiento. Por supuesto. Entonces tenía que ir moldeando un poquito la empresa hacia mi personalidad para hacerla exitosa también. Porque si no, hubiera sido solo seguir procedimientos y caía otra vez a lo que no me había gustado, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿En algún momento te frustraste? ¿Sentiste temor de que pasaran cosas malas? ¿O sí sentiste que diste el punto exacto? No, mira, al principio traté de hacer lo que otros lugares de comida rápida hacen. Y es bajar precios y bajar tamaño de porciones o hacer guerras de precios y realmente me di cuenta que no era lo nuestro, no era lo mío, porque yo quería hacer las cosas bien y para hacer las cosas bien hay que pensar en calidad y hay que empezar en que el cliente salga contento y hay que
Y no hay que usar todas las artimañas que usa la industria, sino que más bien hay que tratar de ser lo más sincero, lo más honesto con el cliente, respetarlo lo más posible. Entonces, eso fue lo que fui moldeando. Por decirte algo, al principio, cuando agarré el chinito, había mesas calientes en las tiendas. Entonces, se preparaba un batch grande y se le iba sirviendo a los clientes. Y yo dije, esto no va a ser así. Vamos a preparar cada plato en el momento. Vamos a mantener Era el tamaño. más de mejor calidad, De ¿verdad? mejor calidad. Ajá. Vamos a mantener siempre el tamaño de las porciones. Para mí el tamaño de la porción es sagrado. No lo voy a hacer más pequeño nunca. Ay, qué bueno. Y la otra cosa que hice fue, teníamos franquicias y las cerré. Todo te quedó, o sea, Todo se quedó en el núcleo, se podría decir. En el núcleo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una franquicia casi que es un trabajo es un negocio de abogados, donde tienen que estar controlando a la gente que siga procesos, que cumpla contrato, que haga esto, que haga el otro. Y yo quería servir comida rica y punto. Entonces, Qué bueno. las franquicias para mí eran un estorbo. Sí, y que hay gente que no respeta, aunque tú les pongas los lineamientos y todo, ellos siempre van a buscar el beneficio propio, ¿verdad? No tanto el del cliente, sino el que a ellos les conviene. Exacto, están buscando dinero y está bien y es justo. Pero yo quería algo más, yo quería calidad, yo quería clientes felices. ¿Y cómo te fue con eso de cerrarlos? Pues obviamente se hizo de una manera muy, muy planificada. O sea, hubo franquicias que nos tomó 3 o 4 años cerrar en lo que se vencía el contrato y todo lo demás. O sea, se hizo de la manera más correcta posible. Pero la verdad es que cuando dejé de tenerlas sentí que me había quitado un peso de encima. Sí, y me imagino. Y qué interesante, uno piensa a veces, ay, poner un restaurante es solo poner el restaurante y cocinar y ya, pero es tan complicado, es un mundo totalmente diferente y complicado. Y como dices tú, o sea, no, realmente creo que el que tiene un restaurante o es propietario de un restaurante no tiene vida por un cierto tiempo mientras uno encuentra a esos colaboradores que pueden uno confiar 100%, porque yo sé que hay colaboradores picarones que se llevan los productos que no deben, o sea, y tener todo eso de las cajas registradoras es un dolor que yo sé que le gustas, pero es complicado, ¿verdad? Es complicado y realmente en restaurantes la plata se hace en el Excel, no en la cocina, ¿verdad? En el control de costos, Sí. en el control de inventarios, bueno, obviamente teniendo clientes contentos, pero las ventas para mí es solo una parte de todo. Todo lo demás, o sea, mi papá siempre tiene un dicho que me dice, para que una empresa haga plata, tiene que vender más, o tiene que gastar menos, o tiene que hacer las dos. No hay otra. Tienes razón. Entonces, cada una de las cosas te va a ayudar. Servicio y calidad de comida te ayuda a vender más. Y un buen control te ayuda a gastar menos y eso permite ser rentable. Sí, y que al final uno de cliente o de consumidor siempre va a buscar la calidad, ¿verdad? Y siempre va a regresar a donde lo trataron a uno bien, donde le sirvieron bien, donde la comida estuvo bien. Así es. Y uno siempre va a ser un cliente frecuente y un cliente satisfecho del producto. Así es, exacto. Bueno, y sabemos que entre otras cosas que has trabajado, creaste Sal Charcutería. Cuéntanos, ya puedo pronunciarlo mejor. Bueno, hay que decirlo 5 veces rápido Sí. siempre. Sal charcutería. O como dice todo el mundo, salchutería. Ya me acostumbré que lo abreven así, ya me da risa. Al principio me enojaba, ahora me da risa. Sal Charcutería. Charcutería. La cosa es que eventualmente, como a los 5 años de estar al frente del Chinito, logré que funcionara bien. Logré que al ya no tener las franquicias y esa carga adicional de trabajo, logré que todo funcionara sin una presencia completa mía o permanente, una presencia permanente mía. Entonces dije, es hora de emprender en algo más. Tengo que hacer algo más para cubrir ese tiempo. Y la forma en que llegué a la charcutería fue muy curiosa porque con mi papá fuimos a una feria de alimentos en el exterior y dentro de todo eso yo iba a buscar ingredientes que pudiera distribuir en Guatemala. Uh-huh. Todavía pensando un poquito como ingeniero. Entonces dije, voy a buscar ingredientes. Encontré a un fabricante de aditivos naturales para hacer salchichas. Quería un Ferrari para manejar, para hacer salchichas. Y la cosa es que platiqué con ellos, dije, lo traje a Guatemala, traje al alemán a Guatemala y programé a través de contactos visitas a plantas de salchichas y el tipo a la segunda me dijo,
ya no vayamos a ninguna, no vamos a vender nada aquí. Ay, no Porque todo el mundo está enfocado en precio, no en calidad. Entonces, ¡qué triste! ¿Sabes qué? Vayamos a comer algo rico, vayamos a tomarnos un trago y yo me voy mañana. Ay, no. Así hasta me tapo la cara. Y yo dije, en mi vida me vuelvo a meter una salchicha a la boca que yo no haya hecho. No me mates, ya me estaba... Ay, Dios mío. La cosa es que empecé a hacer en mi casa. Y las primeras fueron en mi casa, ya después la segunda batch fue en la planta, porque tengo el privilegio de que por el chinito tengo una planta de producción. Entonces era solo, ahí tenía equipo y tenía cosas. Y dije, empecé a buscar qué había. Y con eso dije, voy a empezar a hacer salchichas. Y empecé a hacer para mí, sin ningún ánimo de hacer negocio. Y hacía para mí salchichas. En aquel entonces empezaba el tema de la cerveza artesanal, pero no había muchas cervecerías artesanales en Guatemala. Entonces hacía mi cerveza también. ¡Qué pija! Hacía cervezas, hacía salchichas. Por supuesto que la universidad me dio todas las bases para hacer esas cosas. Entiendo la química, entiendo la física, entiendo la bioquímica de todo lo que está pasando. Entonces lo puedo hacer. Es solo de que le dedique tiempo. Y como te dije hace un rato, me gusta aprender, me gusta leer. Entonces le dediqué tiempo para terminar de aprender y afinar. Y hacía salchichas y hacía cervezas. Y era el invitado estrella de las casas de mis amigos, ¿verdad? Con porque tus productos. Siempre... Obviamente no voy a hacer 1 libra de salchichas para mí, tenía que ser 10 mínimo. Entonces, cuando me invitaron a casa, llevaba salchichas y llevaba cervezas, porque hacía 10 galones de cerveza, no me lo iba a tomar yo toda solo. ¡Qué alegre! Era invitado. Dichosos tus amigos. La cosa es que lo disfrutamos de esa manera, y siempre sin intención de convertirlo en negocio. Paralelamente, en esa época fui conociendo a la comunidad de chefs de Guatemala. Chefs como Pablo Díaz de Mercado 24, Sergio Díaz de Sublime. ¿Cómo? Pablo ya estuvo aquí en el podcast. Pablo Díaz, Sergio Díaz, Débora Fadul. Los fui conociendo y yo iba más como cliente. Yo era restaurantero, pero yo era gerente de restaurantes, no era chef. Ajá. Yo todavía no era chef. Y me pasó algo... Que tal vez lo veo un poquito sentimental, hasta se me erizó un poquito la piel ahorita que lo dije, y fue que en la industria de restaurantes yo era el hijo de Don Peter. Aparte nos llamamos igual, ¿verdad? Entonces Peter y Peter nos llamamos igual. Para todos los restauranteros de Guatemala yo era el hijo de Peter. No era Peter, sino ahí viene el hijo de Don Peter. Ahí viene el hijo de Don Peter. Yo llevaba 5 o 6 años a cargo del Chinito Veloz y todavía se necesitaban algo y llamaban a mi papá. Entonces yo no me sentía como parte de esa industria. ¿Por qué? Porque era el niño, ¿verdad? Ya tenía 30 y pico años. El nene. Pero era el nene. Y todo el mundo seguro pensaba que este solo lo tienen de adorno y el que sigue manejando todo es Don Peter. Pasó eso, por un lado, y por el otro lado, cuando conocí a estos chefs, ellos me acogieron y me hicieron sentir parte de su comunidad. Ay, qué interesante. Entonces yo dije, voy a estar más de este lado que con los gerentes de las grandes cadenas. ¿Y que te gustaba más todo? O sea, ya en la práctica más que en por supuesto, los procesos administrativos. Por supuesto, me gustaba esa parte. Entonces pasamos de una empresa donde mi papá fue presidente de la gremial de restaurantes en algún momento, a yo que me despegué de todo eso y pasé a ser amigo de los chefs. Por supuesto que a ellos les llevaba salchichas, les llevaba cerveza. Y empezaron a probar y me daban comentarios y me decían qué más podía hacer. Y bueno, como al par de años de estar haciendo salchichas en la planta, pero solo para mí, vi un curso de charcutería en Estados Unidos por el que y el curso lo estaba dando la persona que había escrito los 2 libros que yo usaba de referencia para todo. Ay, que el destino, ese era el destino. Era el destino. Sí. 3 días de curso en una ciudad donde tenía amigos que me recibían y me podía quedar en su casa sin pagar nada. Dije, babosadas, me voy, y me fui a aprender charcutería. Y lo más curioso es que fue un curso de 3 días de largo, no fue nada más muy complicado, pero como ya tenía todas esas bases, tenía la base de la universidad, la base de estar trabajando en casa, de estar probando los productos, de estar en cocina toda la vida, para mí fue ir a recibir tips y a quitarme el miedo para hacer las cosas. Y en ese momento regreso y digo, bueno, voy a hacer algo con esto. Ah, la gran, qué admirable. Y ese algo, aunque no lo creas, no fue arrancar un negocio todavía. Ese algo fue, voy a hacer más charcutería para mí.
Pero lo que quería hacer ahora ya no quería hacer solo salchichas, ahora quería hacer jamones, ahora quería hacer patés, quería hacer fermentados, quería hacer añejados. Y dije, ¿cómo voy a financiar esto? Y lo que decidí en ese momento, se me ocurrió agarrar 10 personas y decirles, miren, voy a hacer un club de charcutería. Todos los meses voy a hacer algo diferente. Y les mando una caja todos los meses a su casa con lo que hagamos. Para que prueben, y que les den el feedback para... Que me den el feedback y todo lo demás. Y eso tiene un precio de tanto. Y empezó la suscripción de Sal Charcutería. No como la gana de hacer un negocio, sino que con la gana de yo poder hacer todos los productos que quería hacer. ¿Y las 10 personas sí te respondieron? Por supuesto, se hicieron socios. Lo hice, llamé a 20 y 10 de esos se hicieron socios. Y entonces, ¿qué me dio eso? Ellos me pagaban el cerdo. Usaba medio cerdo al mes en aquel entonces. Ellos me pagaban el cerdo con el dinero que pagaban esos cuotas. Yo hacía los productos y se los mandaba a sus casas y me quedaba con mi parte. Y empezaba a probar todo. ¡Qué pilas! Fue de una manera muy ingenua, te diría. Porque como no quería hacer negocio, no me importaba. Pero lo que se volvió fue un focus group de donde todos los meses tenía gente que le gusta mucho la comida, diciéndome qué les gustaba y qué no les gustaba. Y ayudándome a mejorar mis productos. Y no, como te digo, no lo hacía con intención. Eventualmente fui creciendo un poquito la suscripción, pero siempre con espacios muy limitados. Lo pasé a 20, lo pasé a 25 y en 25 me quedé. Y dije, hasta aquí va a llegar. Y solo voy a seguir haciendo la suscripción. Me llamaba gente, mira, véndeme producto, ¿no? Me llamaban de restaurantes, véndeme producto, ¿no? Y yo creo que eso te permitió como hacerlo, o sea, con más pasión y todo, porque no era tu negocio, sino era algo que te gustaba hacer. Exactamente. Y ¡qué pilas, Peter! Pero te felicito. Digo, fue muy ingenuo de mi parte. Fue la ventaja de tener un negocio que estaba funcionando. Qué interesante fue el privilegio tu método. De tener algo, de tener un chorrito que estaba llenando el vaso todos los meses. Entonces no tenía esa prisa por hacerlo rentable. Exacto. Hasta que llegó el 2020. ¿Y qué pasó en el 2020? No sé si quieren acordarse. Yo la verdad es que prefiero no recordarlo mucho. Pero llegó el 2020 y me cerraron todos los restaurantes porque los centros comerciales estaban cerrados. Es que fue una tragedia. Fue una tragedia. Para algunos fue de mucho beneficio y para otros fue una tragedia, pero fatal. O sea, tragedia. Así es. Entonces, con todos los restaurantes cerrados, que era mi chorrito que me llenaba la cubeta, dije, ¿y ahora qué hago? Resulta que con toda la charcutería que yo hacía, las membresías, me quedaban sobrantes 1 libra, 2 libras, 3 libras cada mes. En aquel entonces yo estaba procesando un cerdo entero al mes. Me quedaba un poquito. Y lo tenía todo guardado en la bodega. ¿Por qué? Porque la charcutería, al final de cuentas, es el arte de conservar carne. Por supuesto. Entonces, con la sal, con la fermentación, con todo lo que pasa, la carne se conserva durante mucho tiempo. Es más, se sigue añejando. Vas agarrando mejor saborcito. Por supuesto, porque son salamis, son jamones que necesitan ese tiempo de preparación. La cosa es que empiezo a vender. Voy a empezar a vender mis productos. ¿Por qué? Porque ahí los tengo procesados. Ya pagué ese cerdo hace años. ¿Qué voy a hacer ahora? Venderlo porque todo el mundo quiere y yo les he dicho que no durante años. Así que empezó la venta de productos de sal y eso de alguna manera me ayudó a sobrepasar la pandemia. Convirtió un hobby en un emprendimiento. ¡Qué interesante! Y empezamos a vender, y ahí le empezamos a vender a restaurantes, le empezamos a vender a quien quisiera, y empezamos a ver qué hacíamos para procesar más, no necesariamente más rápido, pero para ser más hábiles en cuanto al proceso de producto. ¿Por qué? Porque si antes no tenía la intención de que fuera un negocio, no me importaba lo que procesaba. Ahora ya quería que hubiera una buena rotación de materia prima, un buen manejo de inventarios y todo lo demás. Así que empezamos a diversificar un poquito nuestros productos, a ampliar nuestro portafolio y por supuesto que ampliar nuestra cartera de clientes. Qué interesante. Y lo que fue un hobby, pongámoslo así, o algo que tú querías probar, se convirtió en tu negocio. Así es. ¡Qué emocionante! Se convirtió en un negocio. En ese momento, durante la pandemia, me llama en algún momento Billy Burns de Cervecería 14 y me dice,
Peter, vos no estás vendiendo nada, yo no estoy vendiendo nada, hagamos algo juntos. Está bueno, ¿qué hacemos? Y como estaba de moda todo, hacer las cosas por Zoom y todo eso, decidimos hacer unas sesiones de maridaje, en donde yo mandaba 6 platos, ellos mandaban 6 cervezas diferentes, 6 platos diferentes, 6 cervezas diferentes, y nos conectábamos todos un jueves por Zoom a las 7 de la noche a tomarnos las cervezas, a comernos la comida, cómo estaba emparejada cada cerveza con cada comida, y a platicar por Zoom. Y que eso fue un hit, porque al cumpleaños todo se hacía por Zoom en esa época. Fue un hit en el momento de mayor, como que en el punto más alto llegamos a tener 300 personas conectadas simultáneamente al Zoom. Y yo pagaba, suponete, si me hubiera inscrito, pago una cuota y me llevan el producto a mi casa. Ajá, pagabas, costaba cierta cantidad de dinero, no me acuerdo cuánto, y te llegaba, pero era... O sea, era una locura porque aparte teníamos que repartirlo todo el mismo día porque aquí ya no era solo charcutería, eran platos hechos. Entonces teníamos que repartir, imagínate, 300 cajas en un día para que la comida no se arruinara. Entonces agarramos todo lo que teníamos, todos nuestros recursos, mandábamos un camión con todas las cajas, subiendo carretera a El Salvador y pues se estacionaban gasolineras y a las gasolineras llevaban motos. Y agarraban cajas y las repartían. Y después seguía subiendo y las motos cuando terminaban lo bueno, alcanzaban. pero sí tuvieron una buena logística. Sí, hicimos una locura. Y lo bueno que en esa época no existía el tráfico que hay ahora. Por supuesto, no había porque tráfico, ahora es un desastre. Se podía hacer eso. Empezamos a dar esos servicios de maridaje también para eventos privados, entonces cumpleaños, farmacéuticas que querían reunir a sus médicos y todo lo demás lo hacíamos así. Eventualmente yo hacía 4 o 5 maridajes por semana. Entonces trabajaba todo el día en la planta y a las 6 de la tarde llegaba y me conectaba al Zoom y empezaba a tomar cerveza y a comer charcutería con la gente. Obviamente no me tomaba yo las cervezas, sino que solo la destapaba y hacía como que le daba un traguito, porque si no, saber en qué hubiera parado. Todavía tomando las cervezas. Todavía estaría ahí. Pero mira, qué admirable, de verdad, porque yo siempre admiro a las personas que logran hacer más de lo que ya tienen establecido. Primero, por la imaginación y la creatividad de poder hacer algo diferente. Y 2, de quitarse ese miedo, porque no cualquiera tiene la capacidad o la madurez mental de romper esas barreras de miedo que uno siente de que voy a fracasar, porque yo creo que eso es lo primero que a uno se le pasa por la mente. No que tú fuiste lo contrario, o sea, tú te lanzaste al agua después de haber creado algo que a ti te gustaba hacer por pasión y fue tu negocio y fue un hit. Te diría, el miedo nunca dejó de estar. Y siempre que uno emprende lo hace con miedo. Te diría más bien que fue necesidad. Tenía un montón de trabajadores a los cuales les tenía que pagar sueldo y no estaba generando. Entonces, para mí era o hago algo o me muero. O sea, mis negocios se mueren y me voy a tener que conseguir trabajo, ir a trabajar a algún lugar. Y el miedo a tenerme que ir a trabajar a algún lugar era más grande que el miedo a emprender. Sí, porque ya no estabas acostumbrado a ser empleado, pues. A esa estructura de trabajo y todo lo demás. O sea, a final de cuentas, me siento como una persona muy libre y quiero mantenerlo de esa manera. Pues te felicito, Peter, la verdad te repito, qué admirable y enhorabuena, yo sé que vas a seguir triunfando aún más. Y actualmente Sal Charcutería, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es el formato? ¿Cómo es el negocio? Entonces, continuando la historia, eventualmente con Cervecería 14, mi plan era en el 2021, abrir una deli de Sal Charcutería. Sin embargo, se me acerca Billy una vez más y me dice, mira, trabajamos muy bien juntos, junto con Cervecería 14, unámonos y abramos un lugar juntos. Y así nació 14 grados, nuestro primer restaurante, que está en 4 grados norte. O sea, es 14 por Cervecería 14 y grados por 4 grados, los juntamos. Y el lugar pues se mantiene hoy en día, pues nos va bastante bien. ¿Y dónde queda 14? Perdón la ignorancia, no sé dónde queda. Yo trabajo pues por 4 grados. Así, queda frente a... En una esquina donde está Gula, en la otra esquina, donde hay un mural y unos cerditos. Ah, ya. Ajá. Ya. Ok. Creo que tengo idea de dónde es. Sí. Frente a la R, también por Casa del Águila, en esa callecita de ahí. La cosa es que arrancamos eso, entonces eso puso mis planes de abrir una deli para vender los productos de Sal en el Tintero, porque obviamente abrir un restaurante nuevo, un concepto nuevo, absorbe mucho tiempo.
Hizo una gran inversión, me imagino que también, supuesto, ¿verdad? Ajá. Por supuesto, al punto de que una gran inversión de tiempo, más que nada, al punto que yo me mudé a Zona 4 para abrir el restaurante, porque dije, voy a trabajar ahí, o sea, mejor me voy caminando, en lugar de vivir, yo vivía en Zona 15, dije, me voy a Zona 4 y voy a estar cerca de mi negocio. La cosa es que abrió este negocio, yo le llamo comida fina para borrachos. Porque es comida para tomar cerveza, pero comida bien hecha, bien preparada, una vez más, siguiendo mi filosofía de hacer bien las cosas desde un principio. Para mí solo hay una forma de hacer las cosas bien. Entonces, comida fina para borrachos. Arrancamos 14 grados, obviamente con dificultades aún por la pandemia, porque todavía tuvimos épocas de ¿cómo se llama? De ley seca y de toque de queda y todo eso. Arrancamos primer año, segundo año nos fuimos a la playa, abrimos también con Cervecería 14, ellos abrieron Playa 14 y me invitaron a poner la cocina, se llama Sal de Mar en la playa. Entonces ya con 2 restaurantes, pues una vez más el plan de la deli se quedó en el tintero, y lo que hice fue finalmente 2024 logramos abrir nuestra deli que está en Zona 14, con la idea de que sea un negocio que se pueda replicar más adelante. ¿Por qué? Porque la magia de la charcutería no está ahí, no está en el restaurante. La magia de la charcutería está en la planta donde preparamos todos los productos. Así que la estructura en este momento que tengo de restaurantes es la planta de producción, 14 grados y Sal de Mar, que son junto con Cervecería 14, y Sal Charcutería o Sal Local, le llamamos nosotros, porque es el lugar donde vamos, como nuestro punto de venta, y un restaurante sencillo, chiquito. O sea, que yo llego y puedo pedir los salami, lo que tú tengas ahí, y me lo puedo llevar a mi casa. Así es, o puedes sentarte a comer un buen sándwich. Qué bueno, vamos a ir a conocer los 2 lugares. Primero el de la Zona 4 porque nos queda enfrente. Y después voy a ir a la Zona 14 a comprar ahí para llevarle a mi familia que pruebe. Súper. Entonces ahí tenemos. Poco a poco hemos ido diversificando nuestra oferta de productos. ¿Por qué? Porque también tengo que pensar en lo que yo le llamo la economía del cerdo. Retrocediendo un poquito, parte de la filosofía con la que trabajamos en Sal es que trabajamos de nariz a cola. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo usan. Usamos todo el animal y solo compramos animales enteros. No compramos piezas. ¿Por qué? Para darle el respeto a todo el producto, a todo el animal. Y tan rico es un animal que se están sacrificando por nosotros. Entonces, saquémosle provecho a todo, démosle valor. Entonces, por ejemplo, si necesito más tocino, tengo que ver en qué voy a usar el resto del cerdo para comprar otro. La cosa es que ahí entra la economía del cerdo. ¿Por qué? Porque la charcutería muchas veces hay curados que toman 3, 4 o 6 meses en estar listos. Pero yo el cerdo lo tengo que pagar esa misma semana. ¿Y son cerdotes? Son cerdos como 250 libras. Lo tengo que pagar esa misma semana. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ver cuál va a ser la variedad de productos que voy a elaborar para lograrlo pagar esa semana, empezar a sacar ganancia y que la ganancia 3 meses después llegue o 6 meses después llegue. Pero que haya logrado absorber esos costos, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a diversificar, a hacer salchichas frescas, a hacer chorizos, hacer jamones ahumados porque están listos un poquito más rápido, y ya se quedan los salamis, se quedan los jamones curados que son los que toman meses en estar listos. Y tan rico el cerdo, para mí es la mejor carne que hay, es el del cerdo. Soy fan de los cerdos, o sea, me encanta coleccionar cosas de cerditos, pero qué feo se va a oír, pero me gusta más comérmelos. Sí. Amo los chicharrones, amo las carnitas y todo lo que viene del cerdo. Yo soy fan número 1, así que voy a ser tu clienta a partir de ahora. Ibas a ver a mí también me gusta coleccionar cosas de cerditos, y ahí en Zona 14 lo pusimos todo, pusimos una librera con toda mi colección de cerditos. ¡Ay, ve qué casualidad! Y hay un montón de cosas. ¡Ay, qué interesante! Los franceses tienen un dicho. Ya te vi tu tatuaje de cerdito. Sí, por supuesto. Ese me lo hice la primera vez que estacioné un cerdo entero. ¡Qué lindo! Es para recordarme eso. Pero los franceses dicen, dans le cochon, tout est bon. En el coche todo es bueno. Y es cierto. Totalmente de acuerdo. Es que es delicioso. Y lo usamos de diferentes maneras. Y hacemos cosas que nadie más hacía en Guatemala. Y de hecho que nadie más hacía en Centroamérica. Y ahí es donde viene la próxima parte de la evolución de Sal, que es que ya estamos procesando en otros países de Centroamérica también. ¡Ah, qué buenísimo! Así es. Llevo ya 2 años trabajando en Panamá, no exportando producto hacia Panamá, sino que haciendo el producto allá. Allá. ¿Por qué? Porque mi filosofía es que sea local.
que se use el cerdo entero, que sea local, que seamos lo más amigables con nuestro mercado y con nuestra gente. Entonces ya llevamos 2 años procesando en Panamá y ya estamos haciendo unos tanes en El Salvador también, Qué pero siempre buenísimo. procesando en el país. ¿Por qué? Porque si no vamos a caer otra vez en los negocios que no me gustan, que son los negocios de abogados, donde voy a hacer una exportación y hay que hacer Y pólizas. todo el proceso, ahí sí, tienes toda la Mejor me razón. voy, agarro un avión, me Y que todo voy. es una burocracia horrible. Exacto. Peter, ¿y qué dice tu familia ahora que estás con todo esto, que es totalmente diferente a lo que ellos tenían? Pues, ¿qué te dicen ahora que estás triunfando en lo que a ti te gustaba hacer? Yo creo que están muy orgullosos de eso. Le veo la cara a mis papás cuando ven todo lo que hacemos. Hasta con mi abuelita lo veo. Y la verdad es que ha sido una bonita forma de diversificar. Sigo viendo el Chinito Veloz también, es parte de mis trabajos también. Pero más que nada creo que el hacer charcutería y el salirme del negocio familiar me permitió tener ese reconocimiento que no tenía en la otra industria porque era el hijo de mi papá. Era el hijo de Don Peter. Entonces ahora ya me conocen a mí y lo cual es muy, muy bonito, ¿verdad? Porque reconocen mi trabajo. Y dentro de todo eso, dentro de ir a Panamá, dentro de ir a El Salvador y todo eso, dentro de ser parte de la comunidad de chefs guatemaltecos, me ha permitido pues que me inviten a cocinar a otros países, que me inviten a servir mi charcutería a otros países. He estado haciéndolo pues en México, en toda Centroamérica, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá y un poquito por todos lados tratar de enseñar lo que hacemos en Guatemala y que sea, que llene, perdón, que nos siga llenando a todos de orgullo lo que podemos hacer en Guatemala. Qué pilas, Peter. Así que Qué admirable, te felicito. O sea, te escucho hablar y digo, me encanta escucharte porque tú empezaste algo en un momento complicado del mundo, porque fue una época complicada para todos, pero tú lo empezaste ahí y ve dónde estás ahora. Nosotros en Banco Industrial y en Fundación de Banco Industrial apoyamos muchísimo al emprendedor. Actualmente creo que es una de las prioridades más grandes que tiene el banco y Fundación BI, que es apoyar al emprendedor. Y tú que fuiste emprendedor en un momento complicado, ¿qué consejo le darías tú a todos esos emprendedores que están en ese proceso de iniciación o de ideación, podemos decirle, que a veces creo que se les atraviesa una piedra acá y ya no quieren levantarse porque dice, ya, perdí, soy un fracasado? ¿Qué consejo le das tú a todos esos emprendedores? Hay varios. Hay varios. Yo creo que tal vez el primero de ellos es saber hacia dónde quiere ir uno. No tiene que ser el destino final, pero por lo menos saber cuál es la esencia que quiere proyectar uno y conocerlo y estar involucrado personalmente con eso. ¿Por qué? Porque es bien fácil desenamorarse de algo si uno no tiene esa pasión por hacerlo. Exacto. Entonces, saber, imaginarme cómo me quiero ver yo en un año y escribirlo. Hacer un plan de negocios sencillo, un plan de negocios de una página de esos que están de moda ahora, ayuda mucho porque lo obliga a uno a pensar y a ver diferentes cosas, diferentes factores que puede haber al momento de hacer un emprendimiento. Entonces, hacer un plan de negocios simple que nos ayude a ver hacia dónde quiero ir. Esa es tal vez la primera. Para mí la segunda tal vez debería ser respetar al cliente, no hacerlo de menos nunca. Importante. Y yo respeto al cliente y respeto al producto. Y esa es mi filosofía. Charcutería con respeto al cliente y con respeto al producto. ¿Por qué? Porque así como respeto a los cerdos y les saco el mejor provecho y los hago que todo salga tan rico como puede ser y que su sacrificio no haya sido en vano, respeto a mi cliente y no le voy a vender algo que yo no serviría en mi mesa. Jamás. Así que ese respeto para mí es fundamental. Tal vez el tercero sería saber que uno va a fallar y que cualquier emprendimiento tiene un riesgo Grande. de fracaso. Sí. Eso no quiere decir que vaya a pasar, pero ¿qué va a decir eso? Que le tengo que dar lo más posible de mi trabajo, lo más posible de mi creatividad, lo más posible de mi ánimo y verlo siempre como algo positivo para que salga adelante. Y emprender sabiendo que uno va a fallar. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fallo? ¿Qué es lo peor que puede pasar si fracaso?
O sea, uno puede volver a empezar. Uno puede volver a empezar. Sí. Y es mucho más fácil volver a empezar algo pequeño que volver a empezar algo grande. Que si a mí me hubiera pasado que por pandemia hubiera tenido que cerrar el Chinito Veloz, imagínate, cuántas cuentas me hubiera quedado sin pagar y me hubiera quedado debiendo por el resto de la vida. Mientras que un emprendimiento pequeño, uno tiene ese chance de fracasar, tiene ese chance de revisar los planes y agarrar esa hoja que uno escribió al principio y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer aquí para mejorarlo? Sí, que no son fracasos, se pueden tomar como lecciones aprendidas, ¿verdad? Y que para ir mejorando para el siguiente paso. Así es. Y tal vez el último sería fallar rápido. Si uno siente que el fracaso se viene y que es inminente, ¿qué voy a hacer después? Y empezar a hacer ese algo más ¿cómo es? Apagarle la maquinita rápido para que no lo deje a uno sin nada, ¿verdad? Ay, gracias, Pete. La verdad que tus consejos son totalmente diferentes a todos los que he escuchado de los que han sido emprendedores que hemos tenido como invitados y que, o sea, dan en el punto exacto que el emprendedor necesita escuchar, porque sí hemos tenido muchos casos de que el emprendedor se siente ya un perdedor o un fracasado y no quiere seguir a pesar de que uno los motiva y les da todas las herramientas. Sienten que ese temor, ¿verdad? Porque caen, ya sienten que me voy a volver a caer. Y creo que tus consejos son ad hoc para todos ellos que nos están escuchando y nos van a ver. Y creo, en nombre de ellos, muchísimas gracias por esos consejos. ¿Qué anécdota curiosa tienes tú hoy que nos puedes dar en un momento que has estado en la cocina? Una anécdota curiosa de un momento que he estado en la cocina. Tal vez una que me gusta mucho es que cuando nos invitan a cocinar a otros lugares, y aquí hablo de todos los chefs que pues muchas veces llevamos nuestros ingredientes, llevamos nuestras cosas para servir. Yo llevando charcutería es problemático, ¿verdad? Porque hay que pasar fronteras con cerdo curado, lo cual es... Prohibido. Prohibido. Y digamos que he encontrado formas de pasarlo porque me invitan a que sirva mis productos, no me invitan a que cocine. O sea, quieren probar lo que estoy haciendo, quieren verlo. Y una vez iba a hacer una cena en Oaxaca y me agarraron en la frontera y me quitaron todo. Todo. Yo tenía que servir una cena 2 días después y ya no tenía ninguno de los productos de charcutería que yo hago normalmente. Ay, Dios mío, ¿y qué hiciste? Le dije al chef que me había invitado, mira, vamos al mercado y voy a ver qué me invento, voy a ver qué hago. Y entonces lo que hice fue comprar, en Oaxaca hay muy buen marisco, entonces compramos pescados, ahumé rápidamente un pescado, entonces serví un pescado ahumado y empecé a hacer curas rápidas, tanto de vegetales como de quesos. Curas así en 24 horas, ya sea en vinagre o en sal o en algo más, y logré servir la cena todavía. Es que sí que la creatividad y tus estudios, como dices, todo lo fuiste aprendiendo y lo aplicaste ahí. Por supuesto. Eso sí es una buena anécdota. Y te voy a decir, ha sido de las veces que más me he divertido cocinando. Porque el resto del tiempo voy, abro, sirvo y qué bonito, salgo a hablar, platico y me la paso bien. Le sacaste lo bueno a una situación complicada. Así es. Lo divertido. Creo que se va a volver una constante, ¿verdad? Que sí, es que así, lo bueno. Yo creo que así tiene que vivir uno la vida. Total. En todo sentido. O sea, siempre las complicaciones están siempre día a día, pero todo depende de cómo lo recibe uno, con qué cara, si uno con tristeza o alegría. Así es. ¿Verdad? Ahora quiero que, antes de que pasemos a la última parte, que me cuentes esa etapa de la música. Eso no está aquí, pero yo quiero saber cómo fue esa etapa, si la sigues teniendo, cómo fue eso. Bueno, la cosa es que como te conté, en mi época de adolescente decidí que quería ser músico. Mis papás me compraron un bajo para una Navidad. Decidí ser bajista por un motivo, un único motivo, y era que tenía otros amigos que eran músicos y todos los grupos necesitaban un bajista porque no había suficientes. Todos querían ser guitarristas. Todos querían ser guitarristas, cantantes o bateristas. Pero qué buena estrategia. Sí, pues sí. La cosa es que me compraron un bajo para una Navidad y empecé a tocar. O sea, yo solito recibí algunas clases también, pero muy autodidacta. Y en aquel entonces, te estoy hablando, esto va a haber sido en 1998, 97, 98, formé mi primera banda.
Ay, con banda y todo. Sí, ahí quería ser rockero, o sea, tocábamos metal con un grupo y la cosa es que lo hice, terminé el colegio, estuve en la universidad y seguí tocando grupos de rock más o menos en el interim. Nunca, eso sí, nunca con la idea de hacer negocio ya. O sea, eventualmente comprendí que de la música no iba a vivir. Entonces dije, la voy a mantener como algo que me gusta, como algo que me apasiona y no voy a llegar a odiarla por ser un negocio que no funciona. Entonces empecé a tocar en bandas. Con esta banda de metal en los 90s grabamos un disco que sonó en la radio y todo. Un LP en esa época. Así es, que sonó en la radio y todo. Ah, o sea que sí fueron famosos. Pues famoso sería... ¿Y cómo se llamaba el grupo? Un piropo. Ese grupo se llamaba Volumen Etílico. Éramos adolescentes, así que hicimos lo que se pudo, lo que se nos ocurrió. Realmente el que me ha dado satisfacción vino más o menos ahí por el 2008, 2009, que ya nosotros habiendo crecido con el mismo grupo de amigos. O sea, yo tengo amigos con los que he tocado desde que tenía 16 años, o sea, casi 30 años. La cosa es que hicimos un grupo que se llama Remolacha Beats. Qué lindo el nombre, qué original. Y empezamos a tocar ya más bien como que cumbias y reggae, música latina, todo con instrumentos acústicos, música 100% propia, original. Y esto, y la música también me despertó un poquito más de creatividad, conocer gente nueva, porque con Remolacha hicimos giras. Fuimos a tocar a otros países, tocábamos mucho en Guatemala, tocábamos mucho en Atitlán, pero fuimos a tocar o hemos tocado en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en Europa. Entonces eso permite a uno conocer, viajar. Y en esa época que no tenía yo tanta plata como para pagar mis viajes, me subvencionaban las vacaciones. Entonces tenía mi verano en Europa. Se te abrieron un montón de puertas. Y en lugares no comunes. No era ir a París a ver la Tour Eiffel, sino que ir a tocar al Luxemburgo belga en un pueblo de 3,000 personas porque ahí nos contrataron. La gran... Y nos contrataron porque eran amigos de alguno de nosotros y de alguna manera logramos hacer conectes. Y entonces, para mí y eso fue una de las experiencias que me formaron. Por ejemplo, despertarme... eso que te decía en el Luxemburgo belga y que alguien dijera, mira, vine del horno comunal porque el pueblo tenía un horno comunal donde cada quien hacía su pan y lo llevaba a hornear y aquí traje este pan recién horneado. Eso despertó la gastronomía también. Qué interesante. Tú eres una cajita de sorpresas. Entonces, me encanta tu historia. Con Remolacha aprendí mucho de gastronomía también. Íbamos a México, íbamos a San Cristóbal de las Casas todos los años, aprendí a tomar mezcal ahí. Y después puse un bar de mezcales aquí en Guatemala, que se llama El Tope. ¿Y todavía está? Todavía está. Está dentro de 14 grados. Es como que el cuartito secreto de 14 grados. Entonces, como que mucho ha ido aportando y mucho ha ido trayendo. Y yo creo que es más bien tener la apertura de que uno siempre aprende, de que uno siempre está recibiendo. Sí. O sea, que tú naciste para ser creativo, porque todo es de creatividad, de arte, porque la música es un arte, la cocina es un arte. ¡Qué pilas, Peter! ¡Qué admira! Y me encanta tu historia, ¿verdad? Yo creo que ha de haber ahí otras cositas más que no nos va a dar tiempo de conocer hoy, pero ya música, cocina... Con eso tengo suficiente. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Te felicito. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte que se llama... Nosotros le pusimos el preguntón. Que son respuestas más cortas. Okay. Y esa es la diferencia, porque son igual preguntas, como pero... las que pasaban en el colegio. Ajá, tú sí conoces, sí usas, que somos casi de la misma edad, casi. Yo soy un poco más grande que tú. A ver, ¿cuál es tu plato guatemalteco favorito? ¿Tienes? Chile relleno. Chile relleno, muy sí. bien. Y siempre cambia. Cada vez cuando me preguntan digo uno diferente, pero me gusta todo. Y en este momento es el chile relleno. Ah, es por temporada. Es por temporada. Muy bien. Sí. ¿Qué es lo más raro que has comido? Tigre. Ay, no puede ser. Yo no San sabía que el tigre se puede comer. No se puede comer, no se debería de comer. A mí un amigo me dijo, vos siempre comes cosas raras, te voy a llevar a comer tigre en el mercado de San Juan. Y me llevó y no me gustó. Ay, y es duro. Sí, es duro y es metálico. Sabe como a centavo. Sabe como a centavo. Si el tigre fuera rico, habría granjas de tigre por todos lados. Esa es mi respuesta. Ay, no. Ay, hasta escalofrío me dio. Pero no le digo que no a nada. Ah, bueno. Si no estarías en el mundo de gastronomía y de la música, porque eso no está aquí, pero te lo voy a quitar, ¿dónde crees tú que estarías en este momento? Probablemente en publicidad.
Ah, bueno. Ajá. ¿Qué es lo que más te hace reír? Mis amigos. Ah, bien. Eso es lo mejor que uno puede vivir. ¿Qué prefieres, ácido o dulce? Ácido. Muy bien. ¿Qué es el éxito para ti? Despertarse queriendo trabajar todos los días. Muy bien. ¿Y 3 consejos de vida que le darías a todas las personas, bueno, a mí, a los que estamos aquí, a los que nos van a escuchar y nos van a ver? 3 consejos de vida, probablemente el primero sería rodearse de buena gente. Y cuando me digo esto, gente que lo llene a uno. El segundo sería ser auténtico con uno mismo. Esencia, la esencia. Es muy diferente ser original y ser auténtico. Y ser auténtico es mantener su esencia. Y la autenticidad para mí es súper, súper clave. Y el tercero tal vez sería nunca dejar de aprender. Excelente. Peter, estoy admirada con tu historia. Y creo que no abarcamos muchísimo de lo que queríamos platicar, pero el tiempo es limitado y yo ni sentí el tiempo, la verdad. Me encanta tu historia. Tengo mucha curiosidad de ir a conocer tu restaurante y también el de Zona 4. Uh-huh. Y lo voy a hacer pronto. Si no es que esta semana. Es más, me voy a convencer a Minor, que está allá viéndonos, que vayamos esta semana. Te felicito, te admiro muchísimo. Me alegra mucho que nos hayan puesto en contacto para conocer un poquito más de tu historia y que todos conozcan tu historia y que tú seas inspiración para todas esas personas que quieren emprender algo diferente, algo que los apasiona, porque eso es lo que te caracteriza a ti, que eres un hombre apasionado con lo que haces. Así que yo te quiero agradecer haber aceptado esta invitación y conocer tu historia. Súper, mil gracias. Mil gracias. Ahí los esperamos en Zona 14. Estamos en Tercera Avenida 14 y 1169, Zona 14. Y ahí tenemos todos nuestros productos a la venta para que prueben las cositas ricas y los inventos que hemos hecho. Excelente. ¿Y te podemos buscar también en redes sociales? ¿El negocio cómo los encontramos? Sal Charcutería en redes sociales o yo personalmente como Peter Menzapper. Excelente. Gracias, Peter, nuevamente por haber aceptado la invitación. Te deseo todo lo mejor y que estos negocios que ya son exitosos sigan siendo aún más exitosos. Mil gracias. Gracias a todos por vernos y escucharnos. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.